Hola, mi nombre es Dante Alberto Pérez García y soy maestrante en el posgrado de educación. Y aquí presento mi tesina para la culminación académica de este mismo que se titula La educación en México del siglo XXI de la construcción sociocultural postmoderna. Desde ello quiero dar mi dedicatoria y agradecer. Bajo la premisa de mi eterna gratitud por la vida y por todo lo que ella me ha regalado, quiero ofrecer un profundo y sincero agradecimiento a todas aquellas personas que me ayudaron, me ofrecieron su mano, empatizaron conmigo y colaboraron. En especial agradecimiento a María Margarita García Ríos, mi madre, a Cesario Pérez Corona, mi padre, a Leonela Ríos Parra, de mi madre, a Alexis Pérez García, mi hermano, toda mi familia, a todos los que están y los que se adelantaron, les dedico este homenaje. Agradezco al universo por permitirme alcanzar ese sueño que de mí tuve. Gracias. Este logro comenzó. Ahora bien, la educación en México del siglo XXI de la Constitución Social Postmoderna es un título que elegí, dado que en mi caso, en mi práctica docente activa, en la comunidad donde trabajo es una comunidad rural en el municipio de San Bartolomé de Hidalgo, que se llama San Sebastián, una comunidad de 420 personas, en la cual existen la mayoría de los países, excepto el Estado. Dado que la construcción sociocultural postmoderna es un término que me interesa, tuve a bien investigarlo en la población donde trabajo para efectos de esta investigación y así poder darle un sentido más íntimo, mucho más palpable a lo que aquí se requería y se investigó. Para tal caso, en el capítulo 1 de la fundamentación de la investigación, nos dice que es la educación en México durante el siglo XXI, una perspectiva moderna que destaca por la evolución de influencias globales y tecnológicas entre el individualismo y la cohesión social, dado que en la educación existen muchos factores que determinan el aprendizaje de los educandos, siendo muchos de ellos eh, lo que aprenden en casa, lo que aprenden en la sociedad y lo que aprenden bajo su experiencia, dado que la construcción sociocultural es uniforme a todo lo que está a nuestro alrededor durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pues esta investigación de que tratamos siempre en todo momento de dar esas razones por las cuales debemos de existir y también por las cuales debemos de concebir una idea acerca, en este caso, de la educación, acerca del aprendizaje, y por lo cual me estuve a bien investigar acerca de cómo es que las personas de la comunidad del trabajo piensan y asimilan a la educación en pleno siglo XXI, en pleno 2025. En este punto, el planteamiento del problema nos dice que en México, a nivel nacional, existen y persisten brechas entre los ejercicios pedagógicos, indicadores y las realidades locales, dado que existen en muchas partes modelos de aprendizaje y modelos curriculares que si bien aplican para una realidad, no son universales. Ciertamente es casi imposible abarcar mucho con tan poco, pero las realidades locales son fuertes y vienen de lejos por las culturas milenarias, por las prácticas sociales, por los usos y costumbres que ahí se radican, que ahí residen, que ahí florecen y por los cuales debemos de convivir con ellos, también entenderlos. Y para entenderlos hay que investigarlos. Aquí existen factores para determinar cómo es que la acepción sociocultural de la educación en México del siglo XXI tienen bien. En este caso, la marginación, la falta de recursos, la falta de servicios generales, o primero, del segundo y del tercer nivel, limitan el acceso a una educación de calidad. Además, existe individualismo propulsado por política educativa y por política social que esencialmente reside a partir de la Segunda Guerra Mundial y durante el periodo neoliberal o la globalización conocida. Asimismo, existen otros factores como la hiperconectividad, que hoy en día, gracias a los avances tecnológicos en todo el mundo, existen conexiones a través de Internet, de banda ancha y de servicios de telecomunicaciones que permiten la conectividad de las personas a través del años, a través de los espacios geográficos y pueden tener una interconectividad que si bien es terrible para la comunicación, tiene ciertos rasgos y
facciones que permiten que ciertos esquemas mentales se favorezcan o se limiten o en dado caso se obstruyan, como es las soft skills, que son las habilidades sociales, las habilidades de comunicación, las habilidades de razonamiento, de acción emocional, y etcétera, ¿no? Generan a su vez desafíos en la formación de valores comunitarios. Y estos valores comunitarios son los que está basado, en lo cual está basado la sociedad política, la formación de los individuos. Estos individuos que están formados por la interconectividad hoy en día, por el uno, y por ciertos valores propulsados por la cultura de masa, para lo cual pude bien investigar algunos de los elementos que nos requieren aquí. Las preguntas de investigación en este caso es, en el México del siglo XXI, ¿cómo se concibe a la educación desde lo sociocultural en un tiempo-espacio inmerso en el estrés, la inteligencia y la tecnología? Bien, esta pregunta nos dice de cómo es que las personas en México en la actualidad conciben a la educación desde un enfoque sociocultural, tiempo, espacio, propio espacio geográfico, cultural, donde existen condiciones de estrés, de ineficiencia y sobre todo de impacto tecnológico. Bien, esta pregunta nos guiará en la investigación. También tenemos que, ¿qué se necesitan los espacios públicos de educación para transformar la conducta en dinámica de desarrollo? Es decir, significa que los espacios públicos y las instituciones de educación son fundamentales para transformar la realidad de las comunidades y las ciudades a través de políticas educativas, políticas sociales, políticas económicas, para lo cual no nos metimos en estas otras políticas, solo en la política educativa, en la cual pues se piensa que existe una directa influencia en el dinamismo de desarrollo de las sociedades. Por lo tanto, esta justificación de esta investigación dice que es relevante, importante estudiar y analizar este tema debido a que la educación es el pilar para el desarrollo humano y social, analizar sus desafíos en la era postmoderna, permite proponer soluciones inclusivas y equitativas acordes a las realidades de las personas en el lugar donde viven, considerando las desigualdades estructurales de materialismo histórico, de servicios al alcance del impacto de las tecnologías que se tienen hoy en día. Por ello es que los objetivos que en general nos dicen que es analizar la concepción epistemológica y idiosincrática de la educación a través de la investigación etnográfica y documental para identificar y describir procesos culturales en la era postmoderna México del siglo. Es decir, aquí se analiza el origen del conocimiento, el origen de la idea que se tiene de la educación en sí misma, en esencia. Por lo tanto, a través de las observaciones demográficas y la investigación documental de otras personas que se han interesado por este tema, se puede lograr identificar y describir la acepción sociocultural de la sociedad, en este caso rural, en la era postmoderna en el México del siglo XXI. Por lo cual, en los objetivos específicos debemos determinar las clases socioculturales de la educación desde principios del siglo y desde puntos geográficos específicos en México, a través de la investigación documental para determinar avances y retrocesos. Es decir, en este punto, los alcances socioculturales de la educación parten desde el inicio del siglo o inicio del milenio y desde puntos geográficos específicos donde existen ciertos sesgos y cierta segregación por parte de ciertos grupos que tienen a bien tener una política educativa específica para cada región. Tal es el caso de muchos estados del sur de México. A través de la investigación documental podemos determinar qué avances y qué retrocesos se han dado a partir del inicio del siglo y a la actualidad. Y bien, tenemos que plantear y describir las causas de las circunstancias textuales que conciben los principales problemas de desarrollo educativo en el México actual. Nos tiene que plantear esta idea de cuáles son las causas de las circunstancias actuales en las que se vive, es preponderante para identificar y nombrar cuáles son los problemas de desarrollo educativo en el México actual y así poder determinar un buen diagnóstico y por lo tanto una buena terapia.
También tenemos en un objetivo específico indagar las rutas que prescriben el futuro de la educación del siglo XXI en México, lo cual nos tiene como base la investigación documental a través del marco teórico donde se prevé o se simila un futuro próximo basado en datos, basado en experiencias y basado en investigaciones externas que surgen como base para crear esta perspectiva futura. En el capítulo 2 del marco teórico tenemos ejes teóricos importantes como el de Lipovetsky y Charles en 2006, con el eje individualismo paradójico en la intermodernidad. Mismo tenemos también a Antonio Gay y Colombo en 1997 con el eje educación basada en tecnología activa, la cual es muy importante, pues en esta se basa la idea que tenemos en cuanto al impacto de la tecnología en la educación y en la sociedad, una percepción sociocultural. Aquí mismo, pues, abre Lindbergh en 2009 con el eje educación como fenómeno necesario para la reproducción social. Tenemos a Delval 2013 bajo el eje autonomía y democracia en la escuela. También tenemos a Piaget con la epistemología genética, la cual también es conocida como una concepción activa del conocimiento, que es muy importante para entender pues, que la educación ha construido la esencia, la actitud, el impacto y sobre todo la preponderancia en la transformación de la realidad cultural y del mundo como tal, como lo conocemos. Mismo en este marco teórico tenemos que la posmodernidad es el concepto base por el cual se justifica esta investigación. Tenemos también un concepto clave en la brecha educativa en la realidad de cognitiva en el pleno siglo XXI. Tenemos que la tecnología cognitiva también es interesante, dado que nos da una perspectiva y un diagnóstico de cómo es el impacto que genera en las personas y por todo en los estudiantes en las instituciones de educación. Mismo tenemos como oportunidad, concepto clave para entender que la realidad que nosotros creamos, que la realidad que en este caso se investiga, es una mera reproducción cultural que se define por cada idiosincrasia que se vive en cada ciudad, en cada pueblo o en cada espacio geográfico. En el capítulo 3 tenemos que la metodología es un paradigma. El paradigma en el cual nosotros nos basamos es el cualitativo, el enfoque descriptivo. Tipo de investigación es exploratoria investigativa, dado que en este caso es menester entender cómo las personas se comportan bajo la línea de investigación de estudios sociales y culturales de la educación. Tenemos que la población nuestra fueron 14 madres tutoras en un empleo no probable, aleatorio intencional. Aquí mismo tenemos una pequeña imagen que muestra cómo es que se ha construido esta investigación. Esta investigación define a nuestra investigación por medio de la observación participativa a través de distintos temas, en la cual tenemos elementos que nos ayudarán a determinar cuáles son las causas y motivos de la acepción sociocultural que tenemos hoy. Así mismo tenemos aquí las personas que nos dieron a bien ayudarnos a investigar y a darnos esos datos que analizamos, que construimos, que miramos, que entendimos y que sobre todo eh, analizamos en muchos de los enfoques que nosotros venimos manejando. Es decir, el investigador, en este caso, el profesional, investigó persona por persona a través de la educación, a través de los modales, a través de la perspectiva, a través también de la entrevistación cultural que se dio en este caso. Por tanto, te dice que estas personas fueron los sujetos de investigación, los sujetos de estudio en la comunidad de San Sebastián, los sitios de San Bartolo, de Dicho esto, tenemos que los instrumentos, como bien se menciona, son entrevistas semi-estructuradas y observaciones participantes, mismas que se dieron a través de formatos que vienen en el documento. El método de análisis que se usó fue el análisis de contenido temático con categorías emergentes, la cual fue importante para entender cómo es que la idea
esta observación, esta investigación nos dio como elementos la instrumentalización y análisis temático, puesto que este método cualitativo identifica, organiza y analiza patrones de significado de temas dentro de datos textuales, de entrevistas, situaciones, etc. El objetivo de este tipo de análisis es describir o interpretar fenómenos sociales, psicológicos o educativos. También tenemos que el capítulo 4, como resultados y conclusiones, tenemos una confirmación de objetivos, la cual dice que se identificaron percepciones sobre la educación como herramientas de movilidad social, aunque con limitaciones materiales y culturales. Padres, a su vez, reconocen la necesidad de corresponsabilidad en el proceso educativo. Las aportaciones al conocimiento nos evidencian la desconexión entre políticas educativas y las realidades locales verdaderas que se viven en los distintos espacios geográficos del México actual. Y a su vez destaca el rol de la familia y la comunidad en la construcción de significados educativos. Y este tema es muy importante, dado que aquí reside el objetivo de nuestra investigación. Las familias y sujetos de estudio arrojaron datos que identifican los significados educativos que tienen en su acepción sociocultural, la cual nos dio la base para entender cómo es que la comunidad percibe a la educación y su importancia a través de la investigación que nosotros hicimos. Pudimos encontrar que los significados tales fueron que la educación sirve para la mejora de la vida de los alumnos, la mejora de las circunstancias sociales, la mejora de los servicios, y sobre todo el desarrollo de los pueblos. Asimismo, tenemos que la reflexión que nos arrojan estos datos es que arroja que adaptar los modelos educativos a contextos socioculturales diversos es importante y urge, porque a través de ello podemos encontrar el camino de la humanidad mexicana que identifique, que nos lleve, que busque el desarrollo de nuestra sociedad. También tenemos que la promoción de la autonomía docente y la participación democrática en las escuelas forjará una idea acerca de cuál es la acepción sociocultural que se debe tener, que no es más que la democracia, el respeto, la tolerancia y todos los valores comunitarios que identifican el objetivo, que es mayor bienestar y una mejor vida, donde se incluyan perspectivas locales, también en un círculo de empeño a través de las políticas educativas, las políticas curriculares, que si bien son concebidas a través del gobierno, son también y deben ser atraídas para la participación democrática, que se pueda construir una atención y que pueda concluir en que la educación en México requiere un enfoque integral que combine la integración tecnológica con equidad, valores comunitarios y sociales. Solo así podrá cumplir su rol como motor del desarrollo del sino también abonando por la propositividad y la mejora de las condiciones a través del trabajo en equipo, el trabajo comunitario y una vida mucho más enfocada en el desarrollo comunitario a través de la comunicación y del aporte de los distintos órdenes de poder, a través del gobierno, la sociedad civil y la institución. Gracias.